Marvel Comics es una editorial bien conocida por sus grandes héroes y villanos, historias épicas y momentos inolvidables. Sin embargo, con momentos inolvidables no necesariamente hablamos de cosas buenas. La editorial cuenta con un historial de escenas que dejaron estupefactos o molestos a muchos, desde Spider-Man matando a MJ con su semen radiactivo hasta el Capitán América Hydra. Cerca del estreno de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, me gustaría hablar de un momento fuerte y mal visto que rodea a este personaje y su mundo. Y este momento es Hank Pym dándole una cachetada a su esposa Janet Van Dyne. Todo comienza en 1981 con Avengers Volumen 1 212. En este número vemos a un Hank Pym agresivo con sus compañeros de equipo y con su esposa, hasta el punto de rechazar su ayuda y hacerla llorar. Tremendo marido, la verdad. Pero el momento que todos conocemos se da en el siguiente número, Avengers Volumen 1 213. Luego de una batalla en el número anterior, Steve Rogers, nuestro Capitán América, acusa a Hank de ser alguien imprudente y irresponsable. Debido a esto, se programa una especie de juicio en su contra, para ver si podía seguir siendo un vengador. Una vez que Pym llega a su hogar y se va a su laboratorio, se le ocurre un brillante plan, crear un robot asesino hecho de adamantium, el cual atacaría el día del juicio, pero que solo él podría derrotar. De esa forma, quedar como libre y no ser echado del equipo, ya que ese era su miedo. De nada puede mal ir, Sal. Días después, Janet va a ver a su esposo, pero ella descubre sus planes. Trata de detenerlo y decirle que lo que estaba haciendo era una locura, y que se lo diría a los demás Vengadores. Hank, al ver que su propia esposa no lo apoyaba, decide darle un golpe, para después aclararle que esta era la única forma de redimirse delante de los demás, y luego le dice que mantuviera la boca cerrada, a lo cual Janet hace caso. Llega el día del juicio, y el robot de Pym ataca, comenzando a derrotar a los otros Vengadores. Todo iba de acuerdo al plan. Sin embargo, cuando Pym trata de detenerlo como tenía planeado, todo se va al carajo, porque el robot no le hacía caso. Al final fue la mismísima Wasp la que logra detener al robot. En el final del número, Hank abandona el equipo. En el siguiente número, o sea el 214, Hank se reencuentra con Janet y le pide arreglar las cosas, pero ella le termina pidiendo el divorcio. Números más tarde, en el 217, a base de un incidente con el villano de Ant-Man, Egghead, el cual logra engañar a Pym y responsabilizarlo como el culpable de un ataque a una base militar, termina siendo arrestado injustamente y no se lo volvería a ver en las viñetas en un largo tiempo. La relación amorosa entre Hank y Janet era una de las favoritas de muchos, por eso en esa época los lectores se tomaron mal la escena del 213. A partir de ahí muchos tacharon a Pym de ser un golpeador de esposas y un maltratador. Sin embargo, esto continuó. A base de las quejas, el escritor conocido tanto por los lectores de Marvel como de DC, el polémico Jim Shooter, se pronunció en un blog mencionando que nunca se tuvo la intención de que Hank fuese un maltratador. Pero entonces, ¿por qué en el número vemos lo contrario? Según Shooter, esto se debe a un error de comunicación entre él como guionista y el artista del número, Bob Hall. Originalmente, una vez que Wasp demostrara estar en contra del plan de su marido, Jim Shooter pretendía que Hank golpeara a Janet de forma accidental, haciendo un tipo de gesto como aléjate de mí, queriendo simplemente apartarla. Al parecer Bob Hall interpretó esto de otra forma y acabó dibujando dicha escena. Cuando Shooter se enteró de esto, ya era tarde para cambiar el resultado. Dejando un poco de lado la historia dentro y detrás del número, quisiera dar mi propia conclusión. Desde que Hank se convirtió en Yellow Jacket a partir de un accidente con las partículas Pym, como se nos relata en Avengers Volumen 1, número 60, Yellow Jacket siempre fue alguien agresivo o de carácter duro con todos. Según Jim Shooter, él solo quería mostrar el declive de Hank Pym como héroe a causa de su colapso mental y constante bipolaridad, aunque al final no salió como él planeó. Sobre las intenciones del escritor, la realidad es que nunca sabremos con exactitud lo que pasó por detrás. Al final queda la interpretación de cada uno. Quizás Jim Shooter sí quería que Hank golpease a Janet, o quizás no. O tal vez Bob Hall decidió sabotear la historia de Shooter, haciendo ver a Hank como un maltratador. Tampoco sería la primera vez que vemos un sabotaje dentro de la editorial. Hobgoblin. Pero dudo que haya pasado eso último, ya que tiempo después, Bob Hall se pronunció sobre la escena del número 213. Según Hall, dice nunca haber oído la versión de Shooter. Sin embargo, aclara que Shooter nunca le dijo que no le gustara el panel, pero duda de ello. Hall menciona que nunca habría dibujado el panel con la cachetada, pero que a día de hoy no se avergüenza de ello. Bob Hall también se toma la molestia de remarcar otros factores que lo llevaron a ese panel. Por un lado, decía que no le gustaba la historia y que no estaba emocionado por dibujar una crisis nerviosa de Hank Pym, sino que quería dibujar a sus Vengadores favoritos. Algo comprensible si me lo preguntan. Sin embargo, lo termina haciendo para su carrera, ya que por aquel entonces estaba iniciando como dibujante. Y por otro lado, Hall menciona que debido a su cierta habilidad en el dibujo, no habría podido dibujar lo que Shooter quería. Dice que lo que terminamos viendo en el número era su último intento luego de rendirse. Por último, Hall menciona que por aquel entonces Marvel les daba mucha libertad creativa. Menciona que interpretó las cosas de otro modo, pero que si hubiese habido tiempo de cambiar el resultado, sin dudas lo hubiese hecho. Y aclara que tampoco duda de la historia de Jim Shooter. Aunque, algo que muchos ignoran es que esta es la segunda vez que Hank golpea a Janet,
Por si no lo sabían, en Avengers Volumen 1, número 90, durante el arco de la guerra Kree-Skrull, la pareja estaba encima de una libélula, dirigiéndose hacia una extraña luz. Hank consideraría la situación como peligrosa. Entonces, sin previo aviso, decide golpear a Janet dejándola noqueada y enviándola a un sitio seguro. ¿Por qué no se habla de esto? Ni idea. Wasp como tal es una heroína que se las puede arreglar en las peores circunstancias, pero Yellow Jacket decidió dejarla fuera cuando no le correspondía decidir eso. Para aclarar, no soy fan de Ant-Man barra Yellow Jacket, pero sí de Wasp. Y honestamente siento que el trato hacia el personaje a partir de ese momento en adelante fue injusto, tanto por los guionistas como por los lectores. En el universo Ultimate empeoraron esto. La relación entre ambos personajes era bastante tóxica y mucho más violenta que en el universo 616. De esta forma, marcarían aún más a Hank como el héroe que golpea a su esposa. Y nadie habla de ello, pero bueno, supongo que es porque nadie quiere recordar esa porquería. Hablando de esto, ¿recuerdan cuando Spider-Man golpeó a MJ embarazada durante la saga del clon? Y qué curioso que nadie hable de esto, pero en fin, eso es arena de otro costal. Marvel tampoco parece haber olvidado este momento entre Wasp y Yellow Jacket. Por ejemplo, hace poco, en Darkhold Wasp, se repetiría esta escena, pero con un cambio más turbio y oscuro. Y en otras series, distintos equipos creativos buscarían superar este momento a base de distintos aspectos, como desarrollar a Hank, reconociendo su error, pero sin éxito ante el ojo público. Para cerrar el video, tengo que decir que lamentablemente Hank Pym será recordado por dos cosas: crear a Ultron, un gran villano, y por golpear a su pareja. Pese a que esto último no debía suceder, sin embargo sucedió, y el universo Marvel no ha olvidado esto, ni siquiera la pareja de insectos superheroicos. A día de hoy diría que la imagen de Hank Pym frente al ojo público está bastante decente gracias a la versión del UCM y a la versión de la serie Los Vengadores, los seres más poderosos del planeta. Una serie que supo cómo manejar al personaje y su relación con Wasp, sin recrear ese fatídico momento. Desafortunadamente, dudo que este momento sea olvidado. Muy bien, gente, hasta acá el video. Si les gustó, les invito a dar like y suscribirse. Si quieren pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Sin más que decirles, me despido y les mando un abrazo grande. Adiós.